Hola, buenos días, el Señor les bendiga. Un gustazo enorme poder estar delante de ustedes una vez más en este hermoso domingo que Dios nos regala la vida para compartir la palabra del Señor. Una vez más, bienvenido a una cita con la vida y vamos a ir a la palabra del Señor. El jueves pasado hemos comenzado a compartir acerca de venciendo el afán y la ansiedad en tiempos de crisis, un tema bastante interesante que creo que puede ser relevante para usted y para nosotros en este tiempo, sobre todo si es que vamos a la palabra de Dios para encontrar en Dios y en su palabra el consejo oportuno para saber qué hacer en este tiempo de crisis. San Mateo capítulo 6, verso 25, Jesucristo dijo a sus discípulos: «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿verdad?, las alimenta». Y hace una pregunta a los discípulos: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Se entiende que Jesucristo le hace esa pregunta como para que ellos puedan entender y recordar, obviamente, ¿verdad?, que si Dios el Padre de ellos alimenta a estas aves del cielo, que no son hijos de Dios, solamente son criaturas de Dios, ¿cuánto más no alimentará a sus hijos? ¿Verdad? Jesucristo en este pasaje está queriendo llevarlo a sus discípulos a través de preguntas a la reflexión. Y que creo que eso es muy oportuno para este tiempo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacernos ciertas preguntas en estos tiempos de crisis y a través de estas preguntas nosotros tenemos que ser llevados a la reflexión, de manera que podamos recordar lo que justamente Jesucristo quería que estos discípulos recordaran en ese entonces también. Si Dios alimenta a sus criaturas todos los días, sin faltar un solo día, ¿cómo no tendrá cuidado de alimentar y de vestir, obviamente, de hacer lo propio con sus hijos, con usted, conmigo, ¿verdad? Así es que, y luego quisiera que sigamos en el verso 31, donde Jesucristo dice: «No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles», recuerde una cosa, lo que dije al principio y lo que dije el jueves pasado, esta es una palabra que Jesucristo le da a sus discípulos. Por eso que acá en este verso 31 dice: «No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles», o sea, las personas que no formaban parte de su pueblo, las personas que no solamente no formaban parte de la comunidad judía, sino que tampoco eran discípulos de Jesucristo, ni tampoco que tenían ningún compromiso con la causa de Él, ¿verdad? Esa gente, dice, buscan todas estas cosas. O sea, las personas que no conocen a Dios, que no tienen a Dios como su Padre, pues tienen esa prioridad, están buscando las cosas que comer, que vestir. Pero Jesucristo dice: «Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas». Y aunque Dios sabe que usted y yo también necesitamos, como cualquier persona que no sea cristiana, comer, beber y vestirnos, sin embargo, Dios quiere que nuestro enfoque no esté en lo que necesitamos, porque al fin y al cabo lo que necesitamos para vivir está en las manos de Dios y va a depender, como lo estamos viendo, ¿verdad?, más que nada de la fidelidad de Dios que de lo que nosotros podamos hacer, sobre todo en tiempo de crisis. Pero a Dios le interesa más, ¿verdad?, la búsqueda. Y mientras la gente busca en estos tiempos las cosas, Dios dice a nosotros, como aquel entonces también a sus discípulos: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida, vestido, serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». En esta mañana, en este día, vamos a revisar algunos pasajes interesantes. Dicho sea de paso, esta enseñanza va a ser parte de una trilogía, ¿sí?, como la anterior.
No creo, ¿verdad?, que pueda terminar el concepto, por lo menos lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes hoy día, así es que lo terminaremos Dios mediante el día jueves, porque quiero en este día irme al Génesis juntamente con ustedes para que, porque por ahí por lo menos es donde Dios, el Espíritu Santo, me ha guiado ayer y hoy día temprano, para aportarme obviamente un conocimiento que yo había pasado por alto, porque de hecho que nosotros necesitamos, cada vez que queremos saber algo acerca del futuro, tenemos que ir, ¿verdad?, obviamente al pasado. Y qué mejor que irnos al huerto del Edén, a donde Dios muestra al principio de la creación, obviamente, su intención original, no solamente para con el universo, sino también con la persona, con la pareja, con la familia, ¿ok? Así que bueno, vamos a ir entonces a compartir esta palabra. Venciendo el afán y la ansiedad en tiempos de crisis, ¿verdad? Esta sería la parte 2. Quiero recordarle a propósito, dicho sea de paso, que esta es una palabra, como dije hace un rato, que Jesús dirigió a sus discípulos y no a las personas que no lo seguían y que mucho menos, o sea, ¿verdad?, estaban interesados o comprometidos con su causa. La razón por la que Jesucristo hace esta distinción es obvia, porque Jesús sabe que los que no conocen a Dios y no pertenecían, y ahora no pertenecen al pueblo de Dios, esas personas viven según sus propios criterios y estándares morales o espirituales, y que además están inmersos dentro de un sistema gobernado por el príncipe de las tinieblas. Voy a leer Efesios capítulo 2. Me gustaría, por favor, que quienes tengan su Biblia a la mano lo puedan hacer. Un pasaje bastante interesante en donde el apóstol Pablo comienza mostrándonos, ¿verdad?, o haciéndonos acordar nuestra condición delante de Dios cuando no éramos hijos de Dios, cuando no éramos parte del pueblo de Dios. Pablo dice en el verso 1 de capítulo 2 de Efesios: y Él, refiriéndose al Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y les está recordando su condición anterior delante de Dios. Uno puede pensar que está con vida, pero para Dios está muerto, y no solamente muerto, sino que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Este es un concepto que usted y yo deberíamos de entender y tenerlo siempre presente. Este mundo en el que vivimos tiene una corriente. Hay una corriente, hay un movimiento espiritual atrás de todo lo que vemos con los ojos, atrás de todo lo que percibimos con nuestros sentidos naturales. Hay todo un mundo y un movimiento espiritual, tanto de parte de Dios, obviamente, como de parte de Satanás. Y Pablo dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros sabemos que este mundo está gobernado por Satanás, ¿sí? El príncipe de este mundo es Satanás. El dueño de todo es Dios. Pero mientras Satanás esté como el príncipe de este mundo, él va a llevar este mundo a través de un sistema que le llamamos el sistema antidios, anticristo, el sistema mundano, no sé cómo le llamará usted también, pero a través de este sistema, ¿verdad?, Satanás nos trata de llevar a todos los hombres, ¿verdad?, a través de una corriente. Y dice Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Se está refiriendo a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En este mundo hay una corriente, esa corriente es espiritual, ¿sí? Y esa corriente espiritual que proviene del príncipe de este mundo, ¿verdad?, opera, dice, en los hijos de desobediencia, en aquellos que no son hijos de Dios, en aquellos que todavía no le han entregado y le han rendido su vida a Cristo, en aquellos que todavía no le sirven a Dios. Entre los cuales, dice Pablo, también todos nosotros. Dígale al que está a su costado: todos nosotros. Hágale recordar al hermano o a la hermana que tiene a su costado, ¿verdad?, que él también o ella también estaba incluido en ese grupo antes, cuando no conocía a Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo
En los deseos, preste atención lo que voy a leer. En los deseos de nuestra carne. Antes nosotros vivíamos, ¿verdad? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes éramos igual que el resto. Por eso que nunca deberíamos de olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Por lo menos yo tengo claro eso, y por eso que todas las personas que me conocen saben, ¿verdad?, que yo nunca me creo mejor ni superior que nadie de los que todavía se encuentran, ¿verdad?, al otro lado de la línea que divide, obviamente, el reino de luz con el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Dios no me sacó de un convento, de un monasterio. Dios me sacó, así como a usted, del reino de las tinieblas y me arrancó de las manos del mismo diablo. Y le damos gloria a Dios por ello, porque hoy podemos disfrutar no solamente del perdón de nuestros pecados y de la libertad gloriosa que Dios le da a sus hijos, sino también de todas las promesas que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús y que en Cristo son una realidad. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando digo, ¿verdad?, que cuando Jesucristo enseña este pasaje, estos principios a los discípulos, y les dice, no se afanen por vuestra vida, ¿verdad? No se afanen con qué van a comer, qué van a beber o qué van a vestirse, porque los gentiles, los que no me siguen, los que no son del pueblo de Dios, ellos están buscando esas cosas, ellos piensan en las cosas materiales, ¿verdad? Pero ustedes, ¿por qué? Porque Jesucristo a propósito quería en ese entonces y ahora en este tiempo, quiere que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, podamos entender que entre nosotros y las personas que todavía no conocen a Dios, debería de haber una diferencia significativa en nuestro comportamiento, sobre todo en los tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque en los tiempos de crisis hay gente, ¿verdad?, que tienen como prioridad buscar justamente el satisfacer sus necesidades. Y como dijo hace un rato Jesucristo, no es que Dios no sepa no es que Dios crea que porque somos sus hijos nosotros no tenemos ganas o necesidad de comer, de beber o de vestirnos. Dios dice que nuestro Padre sabe que tenemos necesidad antes que nosotros se lo pidamos. Él ya sabe que tenemos necesidad como cualquier otro mortal. Sin embargo, para Dios es importante que nuestro enfoque en el tiempo de crisis o de necesidad no esté en las cosas que necesitamos, sino, ¿verdad?, que nuestra búsqueda no sea las cosas que necesitamos, sino que nuestra búsqueda sea más bien de Dios, que busquemos a la persona de Dios, que busquemos en Dios llevar una vida recta, una vida, ¿verdad?, acorde a su justicia, acorde a su palabra, y ahí va a ser obviamente la diferencia, ¿no? Por eso que leí este capítulo de Efesios 2, porque seguramente cada uno de ustedes también conocerán, entiendo yo, por lo menos yo también me incluyo, yo era de esas personas cuando todavía no tuve una experiencia con Dios, que cuando me preguntaban, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, le decía, pero siempre le decía, pero yo creo en Dios a mi manera y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Cuántos de ustedes pueden dar fe, pueden ser honestos delante de Dios y de las personas y reconocer allí donde está en su casa, ¿verdad?, que mucha gente hasta el día de hoy sigue, ¿verdad?, hablando de esa manera? Yo creo en Dios, pero a mi manera. Y yo me ponía a pensar, si crees en Dios a tu manera, seguramente a tu manera, ¿verdad?, vas a vivir. Y obviamente nosotros no podemos creer en Dios a nuestra manera, porque Dios ya estableció a través de su palabra la forma como Él quiere que la gente crea en Él. No se trata, ¿verdad? Porque si no, imaginen, si cada uno de nosotros nos acercáramos a Dios a nuestra manera, entonces, Dios mío, Señor, imagínense cuántas miles de millones de formas habría para acercarnos a Dios a la manera de cada uno. Pero por eso que Jesucristo dijo a los discípulos, ¿verdad?, en el libro de San Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. Él no dijo, yo soy una de las maneras de llegar a Dios. No, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar, ninguno puede llegar a Dios el Padre a su manera o por el camino que quiera. ¿Por qué? Porque hay un solo camino para llegar al Padre. Se llama Jesucristo.
no es una religión, no es una denominación, como mucha gente piensa. La gente piensa que porque pertenecen a una religión, a una denominación o a una congregación, eso ya los hace salvos y les da, ¿verdad?, un carácter de confianza, pues en donde mucha gente hasta se jactan y presumen de estar bien delante de Dios, cuando en realidad, si entendieran que ninguna de esas cosas que he mencionado realmente deberían de ser la fuente de tu seguridad, sino más bien el saber que si yo estoy en Cristo, si yo he puesto mi confianza en Jesucristo, ¿verdad? Y he hecho de Jesús no solamente mi Señor, sino el Salvador de mi vida, y he puesto mi confianza para la eternidad en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, entonces eso será más que suficiente el día que Dios venga por mí, para llevarme obviamente a las moradas celestiales. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, quiero dejar en claro, a la luz de las Escrituras, y esta es la parte que mencioné al principio, ¿verdad? Que quiero que vayan conmigo un poco al Génesis, al principio, porque meditando en este tema del afán y la ansiedad de hoy día, de este tiempo, o de estos últimos tiempos sobre todo, ¿verdad? Aunque siempre han habido obviamente ese carácter ansioso y afanado de los hombres por querer, ¿verdad?, conseguir su propia manutención. Sin embargo, mientras yo estaba leyendo este pasaje de Mateo capítulo 6, el Espíritu Santo me trajo a mi memoria justamente la vida de Adán. Y comenzando a pensar en Adán, yo decía, Dios mío, ¿verdad? Adán no tuvo, ¿verdad? A la luz de las Escrituras, en el principio Adán y Eva, antes de cometer el pecado de desobediencia, no tuvieron el problema de estar ansiosos y preocupados por el tema del sustento diario. Adán y Eva no lo veo en ningún momento preocupado, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Él no estaba preocupado, ¿verdad? Como muchas veces nosotros, siendo cristianos, también podemos estarlo inclusive. ¿Pero por qué? ¿Por qué no estaba preocupado? Y bueno, la respuesta obviamente la encontraba en la misma lectura de la palabra, ¿verdad? Porque estando con Dios, Adán y Eva lo tenían literalmente todo. Señores, el que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene a Dios lo tiene a todo, y lo tiene todo, bendito sea el Señor. ¿Y qué significa eso? Que Dios era su proveedor. Si usted se da cuenta y lee con tranquilidad, ¿verdad?, y con entendimiento el Génesis, se va a dar cuenta que desde que Dios hizo al hombre, Dios lo bendijo, Dios hablaba con el hombre hablaba con Dios, Dios creó, ¿verdad?, un Edén. En ese Edén puso un huerto, en ese huerto puso árboles deliciosos, buenos para comer, ricos para comer, agradables para comer, y lo puso allí al hombre para que lo labrara, para que lo trabajara y lo cuidara. Le encargó la administración de ese Edén, de ese huerto maravilloso. Dios le encargó al hombre. Pero sabe una cosa, en ese huerto, hermano querido, Adán y Eva vivían una vida de paraíso. ¿Y cuántos de ustedes alguna vez han escuchado o han estado con alguna persona que le dice, ay, mi vida es un infierno, ay, mi hogar es un infierno, mi casa es un infierno, mi matrimonio es un infierno, ay, mi economía es un infierno, ay, este es un demonio, y cosas por el estilo, que probablemente más de una vez hayan sacado alguna risa de nuestros labios? Pero seamos honestos. Si realmente consideráramos con seriedad esas palabras que salen de la boca de personas como usted y como yo, personas de carne y hueso, personas que están cerca de nosotros y que conocemos muchas veces, si nosotros consideráramos que muchas veces eso que a nosotros de repente nos produce sonrisa es sinceramente la declaración de una realidad que mucha gente vive, que no quisieran vivir obviamente, pero que las viven. Entonces uno podría decir, wow, pero es verdad. ¿Cuánta gente vive un infierno en esta tierra maravillosa que Dios había creado para que sea un paraíso? Quiero animarle por eso en el nombre de Jesucristo, busque a Dios. Esto nos enseña entonces que lo primero que tenemos que resolver, porque en cualquier situación de crisis en nuestras vidas, no es la crisis en sí, sino nuestra comunión con Dios. Voy a rebobinar un poquito. ¿Por qué digo esto? Porque, como dije hace un momento, en el huerto del Edén, Dios era el proveedor. Dios era el proveedor del hombre y de la mujer. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:23,
Pablo describe al ser humano como un ser espiritual que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. O sea, nosotros somos espíritu, tenemos un alma, ¿sí? La conciencia, la voluntad, las emociones, los sentimientos, la memoria, y vivimos dentro de un cuerpo físico. Y para Pablo, o sea, nosotros los seres humanos éramos seres tripartitos, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios era el proveedor de su parte, de su área espiritual, ¿sí? Al hablar con el hombre, al tener, ¿verdad?, todos los días esa comunión de hablar y escuchar con el hombre. Hermano querido, usted se imagina hablar con Dios todos los días. Y de hecho, ¿verdad?, que esa era una relación que ellos tenían antes de que el hombre cometa el pecado y entre el pecado y junto con el pecado la muerte. Sin embargo, la Biblia nos muestra, por eso digo, que Dios era el proveedor del depósito espiritual del hombre y de la mujer. También vemos, ¿verdad?, que Dios era el proveedor del depósito emocional del hombre y de la mujer. Pero también vemos que Dios era el proveedor, ¿verdad?, no solamente de la parte espiritual, emocional y física del hombre, sino también era proveedor, ¿verdad?, de la parte económica. Por eso que mencioné hace un momento que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara, o sea, le dio trabajo, y para que lo cuidara, para que lo administrara, para que él, ¿verdad?, desarrolle una gestión administrativa como un mayordomo fiel. Ahora, por eso es que mencionaba hace un momento que es el entender de que Dios desde el principio ha sido y ha querido ser el proveedor de todas las necesidades espirituales, emocionales, físicas y económicas del ser humano, ¿sí? Entonces, por eso que ese pasaje o entender esto nos debería de enseñar que lo primero que tenemos que considerar, ¿verdad?, en cualquier situación de crisis en nuestras vidas, no es la crisis en sí, no es el problema en sí, sino tenemos que considerar nuestra comunión con Dios, ya que cuando esta comunión con Dios, ¿verdad?, se interrumpe a causa de nuestros pecados, entonces también se interrumpen muchas de las bendiciones que vienen a través de esa comunión con Dios. Y esto es tremendo cuando uno lo entiende. Por ello, por esta razón, es que en un tiempo de crisis nacional, o en varios momentos, mejor dicho, de crisis nacional, en la historia del pueblo de Israel, Dios lo primero que llamaba a su pueblo era a retomar su comunión con Él a través del arrepentimiento genuino, a través de volverse a Dios, apartándose de sus malos caminos. Un ejemplo para mí es Segunda de Crónicas 7:14. En Segunda de Crónicas 7:14, Dios dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humillaren y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y estaré atento a sus oraciones y sanaré su tierra. Es impresionante, ¿verdad?, cómo en un tiempo de caos nacional, en un tiempo de crisis económica, Dios no les plantea una medida económica, sino más, o sea, no les da una salida en primer lugar que tenga que ver, oiga, vamos a hacer esto, vamos a hacer este plan, vamos a dar bonos, vamos a hacer tal cosa. Que dicho sea de paso, ojo, no estoy criticando, ¿verdad?, ni diciendo que está mal lo que está haciendo el gobierno. Bueno, yo entiendo que a mucha gente, de hecho, le está haciendo de una gran bendición todo lo que a través del gobierno se le está dando a la gente por causa de no haber trabajado todo este mes. Lo que estoy tratando de que entendamos todos, ¿verdad?, es justamente el actuar de Dios en el tiempo de crisis económica. Cuando habían enfermedades, plagas, etcétera, sobre un lugar, Dios lo primero que hacía era llamar a su pueblo al arrepentimiento, a volverse a Dios. ¿Por qué? Porque la causa justamente por la cual habían venido esas pestes, esas plagas, esas circunstancias, ¿verdad?, donde muchas veces los enemigos entraban a las cosechas de los israelitas y les robaban todo lo que habían sembrado y los dejaban, ¿verdad?, de hambre.
Pues bueno, todas esas cosas venían como parte de la consecuencia de los pecados que generalmente en esa época, y hoy día también lamentablemente, era de que el pueblo de Dios se volvía, ¿verdad? Siempre de continuo sus corazones estaban volviéndose a otros ídolos. Es como que abandonaban su fidelidad al Dios invisible y sus corazones neciamente se tornaban en pos de otros dioses paganos, falsos. Y obviamente Dios se enojaba y bueno, y todo eso era como un ciclo repetitivo, ¿verdad? De los cuales obviamente Dios estaba cansado. Y obviamente entiendo que los hombres estarían frustrados. Dios cansado en los cielos y los hombres frustrados. ¿Por qué? Porque siempre estaban tratando de avanzar, pero nunca llegaban, ¿verdad?, a su meta, nunca llegaban a disfrutar del todo de esta tierra maravillosa que Dios les había dado. ¿Y por qué? Porque no entendían. Porque no entendían, ¿verdad?, que si ellos eran del pueblo de Dios, tenían que conducirse de otra manera aquí en la tierra. Ellos no podían vivir como ellos querían aquí en esta tierra, sobre todo si tomaban la decisión o si aceptaban el hecho de que Dios los había escogido a ellos como su pueblo, como su especial tesoro, bendito sea Dios. Y esto obviamente para nosotros es toda una enseñanza también. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender que nuestra vida natural, y esto es algo que todos deberíamos de entender, que nuestra vida natural procede, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual para los que somos cristianos. Todo lo que nosotros vivimos y experimentamos de forma natural en nuestro quehacer diario, en nuestra rutina de todos los días, tiene que ver con nuestra vida espiritual. El Salmo 25:14, el salmista dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y usted sabe que cuando acá la Biblia dice, o en otros pasajes, cuando habla del temor de Dios, ¿verdad?, no está queriendo decir de los que le temen, o sea, de los que tienen miedo a Dios. No. De los que aman a Dios, de los que respetan a Dios, de los que consideran su palabra como la máxima autoridad en sus vidas. De allí que Proverbios, Salomón dice en el capítulo 1, verso 6, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que usted y yo somos sabios cuando nosotros consideramos la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad de vida y de todo lo que hagamos aquí en la tierra. Si nosotros aceptamos que la palabra de Dios, lo que Dios dice, es la última palabra, entonces nosotros estamos demostrando sabiduría. Porque honestamente es necedad, es una necedad completa pretender nosotros los hombres limitados y finitos saber más que un Dios, aunque sea invisible, ¿verdad?, y que es infinito. O sea, es una locura que nosotros muchas veces pretendemos saber más que aquel que nos dio la vida. Pero así es la historia, lamentablemente, del hombre. Muchas veces, ¿verdad?, pretendiendo ser sabios, nos volvemos necios, ¿verdad? Y cambiamos la gloria, ¿verdad?, la gloria de Dios y nos volvemos a adorar a las criaturas antes que al Creador, como dice Pablo, el cual es bendito por todos los siglos. Le damos gracias a Dios. Adán y Eva no fueron impedidos, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama la atención es justamente cuando mucha gente piensa que ser cristiano tiene que ver con vivir una vida limitada, ¿no? Y honestamente, desde hace 28 o 29 años que tuve mi experiencia con Dios y le sirvo a Dios hace 29 años, yo cuando escucho gente dice, yo no quiero ir a la iglesia cristiana porque ahí te prohíben cosas, porque tienes que dejar esto. Y yo les digo, miren, si bien es cierto, hay que dejar cosas porque se entiende, ¿verdad?, que tú no puedes querer vivir en el reino de Dios, ¿verdad?, con las mismas cosas, o sea, con los mismos hábitos o costumbres o tradiciones con las cuales vivías cuando estabas en el reino de las tinieblas. Sin embargo, yo me refiero a esto, ¿no?, que es lo que a mí me llama mucho la atención, porque mucha gente piensa que ser cristiano es, pasar de una vida alegre a una vida miserable, ¿no? Pasar de una vida de bendiciones económicas a una vida de pobreza, pasar, ¿verdad?, de ser el alma de una fiesta a ser el ánima de una fiesta. Y eso es totalmente falso, bendito sea el nombre de Jesús. En muchas ocasiones yo he sabido compartir este pasaje, ¿no?,
de Génesis, cuando la Biblia dice en el Génesis 2:16, Dios puso al hombre, como dije hace un rato, en el Edén, en el huerto del Edén, y en el verso 15 dice, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y el verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Oiga, interesante. Adán y Eva no fueron impedidos de comer de todos los árboles del huerto, sino todo lo contrario. Dios les dijo que de todos los árboles del huerto podrían comer, excepto de uno solo no tendrían que hacerlo. Y cuando hace muchos años el Espíritu Santo me hizo entender esto, yo dije, ¡wow! ¡Qué maravilloso Dios! Qué maravilloso Dios que imagínense, ¿verdad? Es como que Dios nos llevara, supongamos, al Walmart, a Falabella, no sé, a esos shopping tan grandes, al Dinosaurio allá en Córdoba, en Argentina, ¿no? Y que nos diga, pueden disfrutar de todo lo que hay acá, excepto de lo que hay en este stand. Oiga, ¿usted cree, verdad, que ese es un Dios malvado, un Dios que te hace la vida, verdad, que te está queriendo impedir que disfrutes la vida, que disfrutes tu juventud? Como muchas veces la gente dice, no seas tonto, ¿qué haces en la iglesia? No seas tonto, ¿qué haces en la iglesia? Estás desperdiciando tu juventud. Y eso es una mentira total del diablo, porque yo sí puedo decir ahora que yo desperdicié 27 años de mi vida viviendo entre las drogas y todo lo que el mundo me ofrecía supuestamente para darme paz, alegría y todas esas cosas que Satanás siempre le promete a todo el mundo. Y obviamente los que ya hemos salido de esa forma de vivir sabemos por experiencia y además por lo que dice la palabra de Dios. Hermano querido, Satanás promete mucho pero paga poco. Sin embargo, Dios no solamente nos promete una vida, darnos vida, sino darnos una vida abundante. Juan capítulo 10, verso 10, Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, que el ladrón viene para matar, para robar y para destruir. Dígame cuántas de estas tres cosas ve usted en su vida. Si usted ve muerte, robo y destrucción en cualquier área de su vida, espiritual, emocional, matrimonial, económica, en su salud, etc., ¿sabe una cosa? Atrás de todas esas cosas no está Dios. Ya sabe quién está. Entonces, ¿cómo, verdad? Sin embargo, Jesucristo dijo, el ladrón, Satanás, vino para matar, robar y destruir. Pero yo, dijo Jesús categóricamente, he venido para darles vida, pero no para darles la vida biológica como cualquier vecino la tiene, sino para que a esa vida biológica, a esa vida, ¿verdad?, que todos tenemos, sean buenos o malos, crean o no crean en Dios, Dios vino para darle su Espíritu Santo. Esa vida abundante, esa vida, ¿verdad?, ese Espíritu de Dios que es el Espíritu de vida, ¿verdad?, que cuando viene a morar dentro de tu corazón y del mío, produce de tu interior que broten ríos de agua viva. Y que cuando las personas se acerquen a usted o a mí, la gente literalmente pueda refrescar su alma al escuchar las palabras que salen de nuestra boca, porque salen de un corazón que ha sido regenerado y cambiado por el poder del Espíritu Santo. Quiero animarle en el nombre de Jesucristo para que cuando usted, ¿verdad?, lea la Escritura, podamos ver desde esta perspectiva que la misma palabra nos está arrojando. Dios es bueno. Dios nunca quiso hacerle una vida de 2 metros cuadrados a Adán y Eva. Él le dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer. Disfruten de todo lo que yo he hecho. Solamente de este árbol no coman. Y ese árbol, obviamente, porque la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que en el medio del huerto, en el centro del huerto, Dios había puesto, Dios creó varios árboles con frutos ricos, pero en el medio puso 2 árboles. El árbol de la vida, ¿verdad?, el árbol de la vida eterna, ¿sí?, que representa a Cristo mismo, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y sabe cuál de los árboles escogió Adán y Eva? Adán y Eva no se fueron a probar todos los árboles que había creado el Señor, que eran deliciosos, ¿verdad?, a los ojos y buenos para comer, sino que Adán y Eva justamente se fueron a ese árbol
que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, de donde Dios les había dicho que no comiesen. Ese árbol, escuche, del cual no tendrían que haber comido la primera pareja, fue el árbol del cual justamente comieron, y por esa razón, por haber comido, que era desobedecer lo que Dios les había dicho, acarrearon toda una serie de consecuencias que hasta el día de hoy lo experimentamos lamentablemente todos nosotros los hombres. Ahora usted me puede decir, seguramente hay alguna persona, ¿verdad?, que puede estar diciendo, pero pastor, ¿yo qué tengo que pagar por el pecado de Adán? Bueno, le voy a explicar dos cosas rápidamente. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, llamado Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo a los romanos y a nosotros ahora? Muy sencillo. Que todo lo malo que nosotros ahora experimentamos en este tiempo no es porque tú estés pagando o yo esté pagando por los pecados que cometió Adán. Recuerda una cosa, Pablo dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. La desobediencia de Adán abrió la puerta para que por su desobediencia el pecado entrara al mundo. Escuche, el pecado entró al mundo por la desobediencia de un solo hombre. Y la muerte juntamente entró al mundo por causa del pecado. Pero cualquier desgracia que venga a su vida o a la mía no es por el pecado de Adán, sino porque nosotros también hemos pecado. Y eso es lo importante, eso es necesario que tanto usted como yo lo podamos entender. ¿Me estoy dejando entender? Por eso que Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Amigo, amiga, señor, señora, con todo el respeto que usted se merece. Si usted no reconoce que también es un pecador y que ha pecado igual que todos nosotros, porque Pablo está diciendo, por cuanto todos pecaron. No dice que algunos, no está hablando de una religión, no está hablando de a dónde va, a qué iglesia va, está diciendo categóricamente que todos los hombres estamos dentro de la misma bolsa, todos los seres humanos nacidos de mujer que hemos pisado, ¿verdad?, esta tierra, venimos todos con la misma situación, el mismo virus. Todos hemos pecado y por haber pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituir significa degradar. Es como que si hubiéramos estado, cuando Adán y Eva estaban en su estado de inocencia, ellos, ¿verdad?, como que tuvieran vamos a hacer un ejemplo, como que ellos tenían un grado de generales delante del Señor. Pero cuando ellos pecaron fueron destituidos de ese grado a soldado raso. Perdieron privilegios. Y por eso que usted ve que Dios los botó, los expulsó, dice la Biblia, ¿verdad?, del huerto del Edén los expulsó. Y obviamente Dios le dio una disciplina tanto a la serpiente, le dijo, ¿verdad?, por cuanto has hecho esto, te arrastrarás, del polvo vas a comer, etc. A la mujer le dijo, parirás con dolor en tus preñeces, etc. La voluntad de tu marido será sobre ti. Y al hombre le dijo, por cuanto oíste la voz de tu mujer y me desobedeciste, maldita será la tierra por tu causa, ¿verdad? Y le añadió, ¿verdad?, eso que tiene que ver con lo que hablé el día jueves. Le dijo que la tierra ya no le produciría como le estaba produciendo antes de la caída, sino que ahora cardos y espinos iban a brotar, ¿sí? Y que ahora su trabajo iba a ser ¿verdad?, infructuoso, que su trabajo iba a ser fuerte, que ahora le iba a costar horrores conseguir el pan de cada día. Hermanos amados, quiero animarles en el nombre de Jesucristo. Quiero animarles en esta mañana de que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando Dios lo puso en el huerto del Edén, lo puso para que justamente el hombre pudiera tomar una decisión, para que el hombre eligiera, para que el hombre escogiera, para que el hombre haga uso de ese libre albedrío. Que no es, obviamente, Dios no nos da el libre albedrío para que hagamos lo que queramos, sino para que nosotros terminemos haciendo lo que Dios espera que hagamos. Lamentablemente Adán lo usó de forma contraria. Termino con esto. Adán y Eva se someterían al señorío de Dios y no comerían del árbol
o tratarían de convertirse en sus propios señores al decidir qué era bueno o malo para ellos mismos. El Señor había dicho ya que era malo si ellos comían de ese árbol prohibido y que el día que lo comieran seguramente morirían. Sin embargo, antes de comer el fruto de este árbol, ellos conocían bien. Ellos conocían el bien, pero no conocían el mal. ¿Se ha dado cuenta de eso? Antes de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos conocían el bien, pero ellos no conocían el mal. Al elegir comer del árbol, ellos adquieren por medio de esta experiencia el conocimiento del mal, cuando su acto de desobediencia, de hecho, corrompió su naturaleza humana de ambos, pervirtiendo el bien que había en ese huerto y en sus propios corazones. Termino con esto para orar. Al decidir por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo, ellos trajeron el pecado y el sufrimiento no solamente a su propia vida y a sus propios hijos, sino a toda la raza humana. A toda la raza humana. La buena noticia es que así como el pecado y la muerte entraron por la desobediencia del primer Adán, la Biblia dice que la vida y la bendición entraron también por otro hombre, llamado Jesucristo, el postrer Adán. Quiero animarle en el nombre de Jesucristo, para que esta mañana nosotros podamos literalmente reconocer, que podamos reconocer allí donde estamos, nuestra condición delante del Señor. A veces nosotros decimos, ¿verdad? ¿Por qué pasan estas cosas? Y le echamos la culpa a Dios. Si Dios es bueno, dice, ¿por qué hay todas estas desgracias? Si Dios es bueno, ¿por qué pasa? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto robo? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué estas pandemias? Bueno, señores, a la luz de las Escrituras, Dios no es responsable de ninguna muerte, de ningún robo, de ninguna destrucción que pueda haber en tu vida, en tu matrimonio, en tu estado, ¿verdad?, físico, en tu economía, en tu familia, en tu ciudad, en tu nación. Dios no es responsable de ninguna cosa mala. Somos nosotros los hombres los que atraemos con nuestra obediencia o nuestra desobediencia muchas de las cosas obviamente malas que son consecuencia de nuestros propios pecados. Por eso lo primero que tenemos o que tendríamos que hacer en este tiempo de crisis, de pandemia o de esta situación, ¿verdad?, que se está generando de manera mundial, esta psicosis colectiva, ¿verdad?, y a través de todas las cosas que están pasando y que seguramente van a pasar, nosotros lo primero que podamos evaluar en nuestra vida es cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Porque si nuestra comunión con Dios está bien, sabe una cosa, usted puede estar seguro que aunque venga el coronavirus y venga el virus que sea, Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre va a estar no solamente en usted, sino que Él va a pelear por usted. Él ya peleó por cada uno de nosotros. En la cruz del Calvario, usted y yo tenemos la victoria asegurada. Quiero animarle que haga una oración conmigo. Vamos a darle gracias primeramente a nuestro Dios y vamos a pedirle, no sé, lo que usted tenga en su propio corazón. Cada uno de nosotros creo que debería de hacer una oración en este día. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Dios del cielo, por tu palabra una vez más, que nos ayuda, Dios mío, Señor, a ubicarnos en nuestra situación presente, Dios. Gracias, Dios del cielo, porque tu palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos y para redarguirnos en justicia, Señor, a fin de prepararnos para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios, dice Pablo, esté preparado para toda buena obra. Dios del cielo, perdónanos, Dios mío, Señor, todas las veces que nosotros hemos elegido el árbol incorrecto. Perdónanos por todas las veces que hemos escogido, Dios mío, Señor, lo incorrecto, y por causa de haber escogido lo incorrecto, hemos también cosechado o hemos recibido, Señor, las consecuencias, Dios mío, Señor, de esa mala elección, de esa mala decisión, Dios. Perdónanos, Padre querido. Esta mañana nos volvemos delante de ti, Señor, en humilde súplica, en reconocimiento, Señor, genuino de que nosotros somos conscientes
veces, Dios, que nos hemos apartado muchas veces de ti. Nuestro corazón muchas veces, Señor, se ha inclinado más a buscar cosas materiales que a buscarte a ti, Dios. Y nosotros te pedimos perdón, porque mientras el hombre, Dios mío, Señor, se aleje de ti, Señor, seguramente, Dios, perderemos muchas de las bendiciones más lindas que tú quieres darle al hombre y que curiosamente no se compran con dinero. La paz, el gozo, el amor, el sentido de aceptación, el sentido de seguridad, el saber que nuestra vida tiene un propósito, Señor, y que nuestra vida trasciende, Dios mío, Señor, cuando estamos viviendo en tus planes. Padre, gracias, Dios mío, Señor, por este día, en el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero que esto que hemos compartido esta mañana pueda servir para que Dios siga hablando a nuestros corazones y podamos ir desarrollando una cosmovisión bíblica correcta en este tiempo justamente de crisis, y que para que no permitamos, ¿verdad?, que ni Satanás ni ninguna voz de hombres pueda hacernos hacer una lectura incorrecta de las cosas que están pasando. Sé que vienen tiempos difíciles, pero que son tiempos de cambios, son tiempos de grandes desafíos, pero ¿sabe una cosa? Con nosotros está el más grande, el Dios de los cielos, el que hizo, ¿verdad?, el universo entero, y mientras nosotros estemos bien con ese Dios, con el único Dios, seguramente, ¿verdad?, Dios nos va a guiar siempre a una salida. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en todo lo que tú necesites, ¿verdad? Ayuda, Dios ponga paz en tu corazón y te dé gozo aún en medio de las crisis. Y no se olvide, el martes nos estamos viendo, Dios mediante, 8 de la noche, vía podcast, en el YouTube, 8 de la noche, para escuchar un poquito más una reflexión, una enseñanza corta respecto a lo que es la fe sobrenatural para tiempos de crisis. Y los jueves, como siempre, 8 de la noche también nos volvemos a reunir en una reunión como esta. Dios te bendiga, que pase un domingo maravilloso, disfrute con la familia. Bendiciones.